Hola, espero estén súper bien. Dios les bendiga. Hoy vamos a comenzar con Cultura 4. Ya estamos avanzando en esto, gracias a Dios. Y vamos súper bien. De verdad que estoy enamorado de todos ustedes. Estoy encantado con estas clases. Y la clase de hoy es de mundo, la creación de Dios, el hombre como siervo de Dios y el término secular no existe. Esos son los 3 puntos que vamos hoy a hablar. Y estamos viendo al doctor Rietvos, y él habla de lo todo incluyente, tratando de quitar este dualismo entre naturaleza-gracia que está muy clavado en nuestro lenguaje cristiano, ¿no? Pero yo también espero que con la inspiración de Dios y con su palabra podamos ser guiados a toda verdad y que Dios nos revele qué es la buena creación, cuál es su buena creación. Y te invito a que ores conmigo. Espero hayas tomado un lugar especial, espero hayas tomado un momento especial para esto, y es súper importante. Es parte de nuestro crecimiento como cristianos. Entonces vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar. ¿Qué te parece? Cierra tus ojos conmigo. Señor, confiamos en ti plenamente. Confiamos que tú eres nuestro Dios. Que, Señor, tú eres al único que podemos acudir. Padre eterno y todopoderoso, gracias por sostenernos hasta ahora. Gracias porque a pesar de que vemos muerte a nuestro alrededor, tu mano poderosa está protegiéndonos, Señor. Y aún así, sin la muerte nos alcanzara, te tenemos a ti, Dios. En la vida y en la muerte, te pertenecemos a ti. Te pido que esta tarde, Señor, entendamos la importancia de tu palabra, de la creación buena que tú hiciste, Señor. Y que tu Espíritu Santo venga a revelarnos, Señor. Venga a revelarnos tu palabra, tu voluntad y tu gracia irresistible que has tenido, Señor, que tenemos, que experimentamos día con día, Señor. Bendícenos, por favor, abre nuestra mente y queremos verte, queremos conocerte más. Por eso tomamos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a empezar con la buena creación. El doctor Berkov, en la teología reformada, él tiene una sección del mundo y habla de la buena creación. Y comienza con Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno, y bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esto es con lo que comenzamos los cristianos. Dios creó toda la creación de la nada. De la nada. Dios creó todo y en gran manera. Todo lo hizo bien. La tierra daba el fruto correcto. El hombre ejecutaba su buen oficio en pleno conocimiento, en plena justicia y en plena santidad. Todo estaba perfecto. No había ningún problema de distinguirnos como las criaturas y el Creador. No había ningún conflicto de decir somos siervos de Dios. El problema fue cuando el pecado entró al mundo. Y es aquí cuando el hombre se rebela contra Dios. Y el pecado del hombre fue querer ser autónomo. O sea, viene Satanás y les dice con que Dios les ha dicho que no coman del fruto, porque Dios sabe que serán igual que Dios. Y Adán y Eva dicen, no, yo ya quiero quitarme el yugo de Dios, ¿no? Y le creen la mentira a Satanás. Y le creen la mentira. La creación cayó en pecado por Satanás. Es necesario aclarar que Satanás es el autor del pecado. Satanás es quien dice su palabra, la palabra de Dios, que por sus tantos contratos se le subió mucho a Satanás y quiso ser más que Dios.
esta misma mentira, con esta misma mentira vino Satanás hacia el hombre, y Satanás es el autor del pecado. No es Dios, no es Dios como algunos creen, es Satanás el autor del pecado. Y él es el pecado, y Satanás es quien inutiliza al hombre, es quien lo vuelve contra sí mismo, es quien lo vuelve contra la creación de Dios, y lo podemos ver hoy en día. Es la palabra de Dios que estamos bajo el maligno, y esto es real. O sea, hemos visto cómo el hombre comenzó con los mares, después con los bosques, después con los animales, después con nosotros mismos, ¿no? O sea, hasta hoy lo estamos experimentando, como el mismo hombre quiere exterminar al mismo hombre. Esto es consecuencia de nuestro pecado. Esto es consecuencia de no voltear a ver a Dios. Esto es consecuencia de no reconocer que somos criaturas. Y la buena creación de Dios quedó corrompida por el hombre, quedó corrompida por Satanás. La buena creación de Dios, la que solo daba frutos y frutos hermosos, comenzó a sacar espinas y cardos. Y el castigo fue que trabajara el hombre con su sudor. La buena creación de Dios. Es bueno entender que el mundo es de Dios, que aún el mundo es de Dios, y esta es la voluntad de Jesús, de Dios el Padre, del Espíritu Santo. Dice Jesús: yo vine a atar al hombre fuerte y vine a despojarle toda su casa. O sea, me encanta esto. Dios viene a recuperar su mundo por la persona de Cristo, por medio de Cristo. Es por eso que viene a salvarnos a nosotros, a volvernos a poner en el lugar donde estábamos en el principio. Por eso es que dice la palabra de Dios: ahora en Cristo somos nuevas criaturas, para poder gobernar su mundo, para poder gobernar el mundo de Dios. Dios sabe que si viene y pone en el mismo lugar donde fue puesto el hombre alguna vez, lo vuelve a poner en su oficio, toda la creación va a estar bien. Toda la creación va a estar bien. Y es por eso que el apóstol Pablo en Romanos dice que la misma creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, espera que tú y yo en estos tiempos nos levantemos, que tú y yo nos interesemos por la ciencia, por la filosofía, por el arte, por nuestro ecosistema, por nuestra tierra, por ser más sabios en cómo tratamos a la tierra, por ser más sabios cómo tratamos a nuestro prójimo, y por ser más sabios siendo siervos de Dios. La buena creación, hoy como la conocemos, no tenía nada que ver como Dios la creó. Dice Génesis 1:31 que vio Dios que era bueno en gran manera. Y esto es hermoso y me gusta hablar de esto. Muchos cristianos piensan y no valoran el mundo, no valoran la creación, porque dicen: pues ya tenemos una morada celestial, ¿no? Que este mundo se acabe. Y la realidad es que Dios no menosprecia su creación. Por eso estamos dentro de su plan de salvación, para restaurar esta buena creación que fue corrompida por el pecado. Y quiero comenzar con el Salmo 24:1. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Segundo punto, el mundo es de Dios. El mundo es de Dios. Porque el salmista afirma: el mundo y todos los que en él habitan. Porque Él la creó. No hay nada en este universo y fuera de este universo que no le pertenezca a Cristo. Amigos, esto me emociona demasiado, saber que le pertenezco a mi Cristo. Esté en esta creación o esté lejos de esta creación, esté en esta vida o esté lejos de esta vida, le pertenezco a mi Cristo.
le pertenezco a mi Señor Jesús. Y los reformadores aclararon esta visión de lo todo incluyente. ¿Cómo es que hoy podemos decir y vivir confiados de que el mundo es de Dios, cuando Satanás se jacta de decir: yo soy el príncipe de este mundo y yo gobierno este mundo? Pues yo les digo, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores de este mundo y de todos los que no conocemos, de este universo y del que aún no podemos comprender, de este mundo terrenal y también del mundo angelical. Cristo tiene el poder y Cristo tiene el dominio. Es por esto que tenemos que terminar con esta dualidad de llamar secular y espiritual, de llamar naturaleza, gracia. Parece que con este término los cristianos despreciamos el mundo como la creación de Dios y solamente buscamos lo espiritual. Amigos, todo lo que le pertenece al reino de Dios es espiritual. Tú y yo le pertenecemos al reino espiritual de Dios y somos carne. Y somos carne. Los reformados aclararon esto. Los reformadores aclararon esta visión de lo todo incluyente. Y quitar esta dualidad de nuestro lenguaje y de nuestra mente. Llamaban, y quiero hacer historia, quiero hacerles leer un poco de historia. Llamaban este término secular. En la Edad Media, cuando era el oscurantismo, cuando la iglesia tenía el control del arte, de la ciencia, del conocimiento, de las matemáticas, de todo. Esto era el movimiento de la iglesia, por eso lo llaman oscurantismo, porque la iglesia tenía la educación privada, o sea, era exclusiva para algunos cuantos que pertenecían al clérigo. Solamente el conocimiento era para unos cuantos, y es por eso que llaman el oscurantismo. O sea, había mucha ignorancia, pocas personas sabían leer, muchos libros estaban en latín, era el lenguaje de los sabios, el lenguaje de los cultos. Y es aquí en este tiempo donde llaman secular a las cosas y viene este dualismo de naturaleza, gracia. Pero el Renacimiento surge al mismo tiempo que la Reforma, y de hecho muchos teólogos reformados eran humanistas y aportaron una visión amplia del mundo, y es por eso que ellos dicen: vamos a terminar con este término, con este lenguaje dualista de decir secular y espiritual, porque entendemos que todo nuestro mundo, que todo nuestro conocimiento es de Dios, y de hecho ellos reconocen como la autoridad de la sabiduría al Espíritu Santo, a Dios mismo. Dios es el autor de la sabiduría, y dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Mira, tú y yo hemos leído mucho este versículo, pero no entendemos qué es lo que está tratando de decir Dios. De Dios viene la sabiduría, de Dios viene la ciencia, de Dios viene la filosofía, de Dios viene la teología, de Dios viene la medicina, de Dios viene la arquitectura, de Dios viene todas las ciencias y todo lo por haber, porque este es el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva. Sojuzga la creación. No, sojuzgar la creación. Este es el mandato cultural, que el hombre desarrolle sus dones para hacer cultura en el mundo. Este fue el pecado que nos sigue correteando: querer quedarnos sin la autoridad de Dios. Eso es imposible. O sea, el mismo pecado de la filosofía es querer dejar a Dios fuera de nuestras ciencias.
El mismo pecado que hay en todas las ciencias es querer dejar a Dios fuera. Es como decirle, Dios, aquí sabes que tú no entras en este terreno, cuando necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. El pecado del dualismo secular, gracia, es querer dejar a Dios de un lado. Es querer dejar a Dios fuera. Y vuelvo a repetir, secular significa sin Dios, sin Dios. Pero yo les digo una cosa, no existe una cosa que pueda existir sin Dios. No es que todo sea bueno, es más bien lo que Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No podemos llamar cosas seculares, debemos de llamarlas satánicas, debemos de llamarlas diabólicas, porque Jesús dijo, o son mías o son del diablo, o están conmigo o están contra mí, ¿no? Pero no hay una cosa que puede existir sin Dios. Entonces este término secular hay que quitarlo de nuestra mente y de nuestro concepto. Hay que llamar las cosas por su nombre. Esto es espiritual, esto es de Dios y esto es completamente satánico. Esto es completamente anticristo, anticristiano. Y esto es parte de conocer cultura, ¿no? De hacer cultura, de vivir bajo la gracia de Dios. Y este es el siguiente punto. El hombre es siervo de Dios. Siervo de Dios, guarda y custodia de su semejante y mayordomo de la creación. El problema es que el hombre aún sigue creyendo la mentira de Satanás, que puede vivir sin Dios, pero esto es mentira, es imposible vivir sin Dios. Dice, y lo podemos ver desde Génesis con Caín y Abel. O sea, en Génesis 1 vemos a Adán y a Eva, o sea, completamente enamorados, ¿no? Y Adán súper enamorado y diciéndole, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y bien enamoradísimo y dispuesto a dar su vida, ¿no? Pero cuando entra el pecado, vemos cómo Caín y Abel se vuelven enemigos. Y es el claro ejemplo que vemos hoy, el hombre matando al mismo hombre. Pero esto no dura mucho. En Cristo las cosas vuelven a tener sentido para los que son hijos de Dios, para los que son llamados. En la persona de Cristo se centra nuestra vida, nuestra salvación, nuestro completo entender, nuestro completo amor, nuestra completa gracia, lo que recibimos de Dios, y en Él volvemos a ser. Y es por eso que los versículos dice, para que lleguemos a ser a la estatura del varón perfecto, que este es Cristo. O sea, no como Caín, no como Abel, no como Adán, que cayeron en pecado, sino como Cristo, que son completamente santos y nos devuelven a nuestro oficio. Y me encanta la filosofía de Jesús. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Verso 44. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. ¡Qué hermoso! Qué hermoso. Dios vino a cambiar, Jesús vino a revolucionar la cultura griega, que decían ojo por ojo, diente por diente. Si te robó una vaca, que te devuelva tu vaca. Si te mató, si por accidente te mocharon una mano, que le mochen la otra mano a él. Jesús nos enseña a perdonar. Y Jesús es el claro ejemplo de perdón. Jesús es quien dio a su Hijo para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestras manchas, para limpiar la porquería que hay en nosotros y la porquería que éramos sin Cristo. Ahora, yo sé que muchos nos estamos preguntando, pero ¿qué pasa con los que no reconocen a Cristo como Salvador? ¿Qué pasa con estas personas que han muerto sin ley? ¿Qué pasa con estas personas que han muerto sin Cristo?
no conocer la ley de Dios. Ahora, no conocer la ley de Dios te justifica. Te justifica. O sea, no puedes morir en ignorancia y decir es que no sabía, ¿no? Y no conocer la ley de Dios es como manejar, es como agarrar tu carro y irte sin saber las reglas de manejo, ¿no? Es como que nada más ya me enseñaron a meter primera, segunda, tercera. ¿Cuántos de ustedes? Yo recuerdo que así me enseñaron a mí. O sea, metes primera, segunda, y yo tenía 12 años cuando comencé a manejar. ¿Cuántos años tenías tú cuando comenzaste a manejar? A ver, recuérdalo. Y yo me acuerdo que mi tío César me comenzó a enseñar y me dijo, tú metes primera, segunda y tercera y cuarta y ya, clutch, acelerador, ya sabes, ¿no? Pero no me enseñaron que el rojo era para pararte y el verde era para seguir y el amarillo, y me iba todo chueco, ¿no? Entonces, imagínate que tú, o sea, desconocer la ley de Dios es como manejar sin saber las reglas de manejo. A ti te van a detener porque te paraste el alto, te agarra el oficial y ni modo que le digas, es que no sabía que el rojo era alto. Lo mismo pasa con Dios. O sea, no porque ignores la ley de Dios quedas excluido de la justicia de Dios. No porque ignores, o sea, no es, y es por eso que dice la palabra que todos lo verán y toda rodilla se doblará ante Cristo, porque todo el mundo sabe que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra cosa es que no quieran reconocerlo, pero cuando venga Él en su santa gloria, hasta las rodillas que no se quieran inclinar serán rotas y no tendrán opción más que arrodillarse ante Jesucristo Jesús. No porque ignores la ley de Dios quedas excluido de la justicia de Dios, de las consecuencias. Sigues siendo culpable de pecado. Y es por eso que leíamos las 5 solas y solo Cristo puede salvarnos de nuestros pecados. Solo Cristo puede limpiar nuestra alma. Y dice que nos volvamos a Él, y si el corazón está negro, Él lo volverá blanco como la nieve. Él nos hará blancos como la nieve. Imagínense qué hermoso es esto. Yo no sé si tú quieras ser blanco como la nieve, si tú quieras ser limpio completamente por el amor de Cristo, por la sangre de Cristo, pero yo sí quiero. Y yo te invito a que abras tu corazón en esta hora. Y también te invito a que quieras ser limpio. Hay muchas cosas dentro de nosotros que nos impide ser limpios, que nos batallamos, ¿no? Cosas con las que batallamos. Y tal vez nuestro corazón está roto y necesitamos perdón. Necesitamos correr a la cruz de Cristo con la confianza de que solo en Cristo hay salvación. Y vuelvo, el hombre cristiano o no cristiano debe cumplir el oficio de siervo de Dios. El científico que no cree en Cristo, al hacer vacunas para salvar a los demás humanos, le está dando la gloria a Dios. Están cumpliendo con el mandato cultural, y nosotros debemos de cuidar a nuestro prójimo. Cuando alguien no cristiano le da 10 pesos al viene, está dándole la gloria a Dios. Cuando está cuidando a su prójimo. Y dice la palabra de Dios que si lo hiciéramos a alguno de estos pequeños, es como si se lo hiciéramos a Él. Cuidar de la creación. A mí me encanta el trabajo que hace mi prima Cristina. Ella recicla todo, tratando de generar un ambiente mejor. Y esto es un mandato cultural. Cuidar nuestra creación, sojuzgar nuestra creación en obediencia a Dios, Otra vez les vuelvo a decir, si nosotros tenemos este pensamiento de que nuestra morada celestial es más valiosa que nuestro mundo, estamos súper equivocados, porque el mundo es muy valioso para Dios. Cuando Dios descansó y vio toda su creación, dijo: esto es bueno, y es bueno en gran manera.
es bueno en gran manera. Yo quisiera que tú y yo esta tarde valoráramos la creación buena en gran manera de Dios y tomemos nuestro papel como guardas y custodios de nuestro semejante y mayordomos de la creación, cumpliendo en obediencia ser siervos de Dios. El hombre es siervo de Dios y nunca dejará de serlo. Y bueno, quiero terminar con esto. El término secular no existe, o sea, no existe nada donde no esté Dios. Todo, y dice la palabra de Dios, que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, sean dominios, sean imperios. Todo es hecho para Dios y por Dios. Entonces, este término secular, les digo, o sea, se remonta al año del oscurantismo, cuando la iglesia tenía el control de todo el conocimiento y, o sea, yo lo recuerdo cuando se levantaban los científicos y decían la Tierra es redonda. Y la iglesia los mataba por decir que la Tierra era redonda, ¿no? O sea, descubrían las leyes de gravedad y la iglesia decía, o sea, esto es brujería, ¿no? O sea, no entendían la ciencia y mataban a los científicos, mataban a los artistas, mataban a los filósofos. O sea, esto era el oscurantismo. Aquí sí se utilizaba el término secular. Pero cuando viene el Renacimiento, viene con los reformadores tienen una visión amplia. O sea, desde 1380, desde 1517, no puede ser que nosotros usemos un lenguaje más antiguo que ellos. O sea, estamos 500 años adelante en la historia. Es para tener términos claros, no andar con nuestro secularismo y nuestra gracia y esto es espiritual y esto es secular. O sea, iglesia, es momento de ir más adelante, es momento de avanzar, hasta en nuestro lenguaje, en nuestros conceptos. Entonces es más claro decir, esto es anticristiano porque el mensaje es sexualidad, porque el mensaje es, no sé, pornografía, porque el mensaje es violento. O sea, es más claro definir las cosas por lo que son y no escudarnos con es que es secular, ¿no? O sea, estoy harto de escuchar que los términos de música cristiana, música secular, librería cristiana, librería secular. O sea, la ciencia no es de Dios. Claro que es de Dios. Toda sabiduría desciende de lo alto y todo es don de Dios. La medicina no es don de Dios. Claro que sí. No necesitamos tener una medicina cristiana para adorar a Dios. Necesitamos ser unos médicos con excelencia. No necesitamos una arquitectura cristiana para adorar a Dios. Necesitamos una arquitectura con excelencia. No necesitamos una política cristiana. Necesitamos una política con excelencia para agradar a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Este término secular nos excusa para pecar. O sea, este término secular nos excusa para decir, es que en mi trabajo secular puedo sobornar, en mi trabajo secular puedo hacer esto, pero en la iglesia es otra cosa, ¿no? O sea, no, esta cosa de dividir, este dualismo de dividir nuestras vidas, no nos lleva a nada más que mentirnos a nosotros mismos, porque somos hijos de Dios fuera y dentro del templo. Yo les dije, nunca dejamos de ser iglesia como organismo, porque donde tú y yo nos movamos, el Espíritu Santo va con nosotros. Con esa confianza yo me muevo día con día, con que yo voy y el Espíritu Santo va conmigo, porque lo he dicho, como dice la Escritura, si tú no vas, yo no quiero ir. Si tú no vas, yo no quiero ir. Y esto es algo que ya lo hemos tratado. Y como les decía, esto es un sistema. Comencé con un tema que era, y que todos los temas van a ser sistemáticos. No nos vamos a contradecir en ninguno. Entonces, hablar del término secular es hablar en ignorancia. Porque no hay nada que pueda existir sin Dios. Dios está en todos lados. Ahora, esto es lo que les quiero decir. Llamemos a las cosas por lo que son. No podemos escudarnos con nuestro término secular. Debemos de identificar qué es cristiano, qué le da la gloria a Dios y qué no le da la gloria a Dios. Entonces, esto es algo importante. Yo me asombro. O sea, dice el salmista, yo veo cómo el malo prospera.
Yo veo como si Dios les arrimara las bendiciones. Y el que ama a Dios le está yendo de la fregada, ¿no? Llega el punto de decir, en balde he lavado mis manos y me he santificado. Pero dice, pero me acerqué a su templo y volví en sí. Y me acordé del fin de los perversos. Y esto me encanta. Aquí es cuando quiero que aterricemos esto. Yo sé que el mundo prospera y lo leía en un libro reformado de la iglesia cristiana, que es seguro que el hombre que soborna le vaya bien. Esto es una ley de la vida. Si tú sobornas a alguien, te va a ir bien. Y el hombre que trata de hacer las cosas más derechas, le va a ir mal o le va a costar más trabajo llegar a su éxito, ¿no? A su clímax como hombre. Pero porque estamos bajo el maligno. Por eso este término secular se nos acomoda bien, porque en nuestro trabajo tenemos que hacer cosas que no haría un cristiano, ¿no? Y nuestra conciencia se excusa con este término secular. Aquí no está Dios, ¿no? Aquí no entra Dios, puedo hacer tal cosa, me excuso con esto. Pero mira, si tú y yo leemos la Escritura, no hay nada que exista sin Dios. No podemos, y dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu presencia? Mira, si voy al norte, ahí estás tú. Si voy al mar, ahí estás tú. Si subo, ahí estás tú. Oye, ¿a dónde me podré esconder de tu presencia? A donde yo vaya, ahí estás tú. Ahí estás tú. ¿Ustedes creen que hay un término secular? Obvio no podemos irnos de la presencia de Dios. Hasta el mismo Satanás tiene un propósito en la creación. Y lo vemos en Job. Cuando Job es tentado por Satanás, es tocado por Satanás, Dios le da una recompensa mayor que lo que tenía, porque Job se mantuvo en santidad. Entonces cuando estemos en pruebas, cuando estemos pasando circunstancias de dolor, no preguntemos ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Como diciendo no lo merezco. Más bien preguntemos ¿para qué? ¿Qué es lo que necesito entender? ¿Para qué? ¿Para qué haces esto? ¿Qué es lo que necesito entender? Y por eso me encanta aclarar esto. Ya les he dicho anteriormente que el cristiano tiene 3 enemigos, que es el mundo satánico, que es Satanás y que es nuestra mente. Y desgraciadamente todo está en pecado. El mundo está en pecado. Satanás es el autor del pecado. Y nosotros sí estamos en pecado también. Y más si no nos acercamos a la palabra de Dios. Nosotros mismos nos vamos a comer. Nosotros mismos nos vamos a matar. Entonces quitemos de nuestro lenguaje este término secular. Esta palabrita secular, y digamos las cosas por lo que son y razonemos más las cosas, ¿no? O sea, escuchemos una canción de Emanuel y pues la bella señora, pues sí, no sé de qué está hablando, ¿no? Pero la de Toda la Vida, pues ya como que se mejora un poquito, ¿no? Y pues bueno, no creo que escogí un mal artista porque no me sé muchas canciones de él, pero hay una canción bien padre, ¿no? O sea, hay canciones bien padres, bien bonitas. O sea, es más claro entender el mensaje de una canción. Toda canción tiene un mensaje porque todo hombre tiene un mensaje que decir, todo artista tiene que decir algo. Pero hay mensajes buenos, hay mensajes malos, ¿no? Entonces puede haber canciones para enamorar a tu esposa, para enamorar a tu novia, ¿no? Que no le vas a dedicar, no la vas a enamorar con Marcos Witt, ¿no? O con Juan Carlos Alvarado, ¿no? O sea, no la vas a enamorar con eso, le vas a dedicar una canción de amor, ¿no? Y esto es padre, o sea, el artista le está dando la gloria a Dios. ¿Por qué no leemos a Pablo Neruda? O sea, escribe súper bonito su poesía, ¿no? O sea, hay poesías súper bonitas. ¿Por qué no podemos admirar una obra de arte? ¿Por qué no podemos admirar un cuadro de arte? Y decir, esto es cubismo, ¿no? O esto es realismo.
O sea, ¿por qué no tenemos la capacidad como cristiano de reconocer la creatividad del hombre? Y que esto da gloria a Dios, ¿no? ¿Por qué tenemos que decir, esto es secular, o sea, es como anticristiano? No, o sea, relajémonos y identifiquemos que sí le da la gloria a Dios, que no le da la gloria a Dios, y caminemos por este camino firme que es la Escritura. Y muchas gracias por vernos, de verdad, muchísimas gracias por vernos. Como siempre les digo, estoy para atender sus dudas, estoy para atenderlos a ustedes. Y ahorita con esta situación, pues no los puedo ver en persona, pero estoy orando por ustedes. He estudiado mucho para ustedes. Quiero decirles que mi tiempo es para ustedes, que mi tiempo es de ustedes, y tengo que reconocer un poco que me he quedado sin vida, pero este es el sumo bien que tiene el hombre, y yo me siento satisfecho, lleno y pleno de que pueda pasar mis tardes y mis noches y mis mañanas estudiando la palabra de Dios, para que ustedes puedan tener un camino más amplio y seguro por donde caminar seguros con la Escritura. Así que quiero terminar con esto. La buena creación. Todo fue hecho por Dios y para Dios. Él es el centro de la creación. Con Él empieza la creación y con Él termina la creación. Él es el clímax de la creación. Y todo fue hecho en gran manera. O sea, tuvimos al mejor arquitecto haciendo la creación. O sea, tuvimos al mejor geógrafo, ¿no? O sea, geólogo. Tuvimos al mejor de todo. Tuvimos al creador de creadores. Por eso es que nosotros como cristianos, como reformadores, creemos que la creación fue hecha de la nada, del ex nihilo, de la nada. Y dice la Escritura que solo con su palabra creó la tierra. Solo con su palabra. Imagínense qué poder de nuestro Dios, que solo su palabra habló y fue hecho. No tuvo que mover otra cosa, sino solo hablar, solo decir con su palabra. Y el mundo es de Dios. No hay nada que no le pertenezca y que pueda existir fuera de Él. El mundo es de mi Dios, dijo el salmista, toda la creación y los que en Él habitan. Todos somos de Dios y le pertenecemos a Dios. Dios, Jesucristo mismo, reclama ser dueño de esta creación. Y el hombre es siervo de Dios, guarda de su semejante y administrador de la creación. Por esto vamos a ser juzgados. Y yo les vuelvo a decir, o sea, no porque no lo sepamos, es que, Señor, es que no sabía, ¿no? Es como hacer un examen y no estudiaste en toda la semana, en el mes, no estudiaste nada y te presentas y no entiendes nada y nada más pones palomitas, ¿no? Y oye, ¿qué pasó con tu examen? ¿Por qué lo reprobaste? Pues es que no sabía. Pero al maestro no le importa si no sabías o no estudiaste. El maestro le tienes que comprobar que estudiaste y que sabes, ¿no? Es para eso un examen. Y no por eso te dice, ay, ¿no sabías? Ay, no te preocupes, te paso con 10. Es lo mismo, ¿no? Y cuando es como, y quiero que se les quite este término de secular, porque es como cuando el bebé repite lo que el papá dice, ¿no? Aunque él no sepa, tú ya repetiste que es secular, mi trabajo secular, porque escuchas a los cristianos decir, ¿y cuál es tu trabajo secular, no? O sea, no hay nada secular. Si fuera secular y si tu trabajo fuera sin Dios, no des el diezmo, porque lo estás sacando de donde no está Dios, porque no es santo. Entonces nosotros sacamos el diezmo porque reconocemos que nuestro trabajo es santo y glorifica a Dios. Por eso es que con toda confianza podemos ofrecerle a Dios un diezmo agradable para Él, ¿no? Entonces esto es hermoso y de verdad que no puedo creer cuánta gracia Dios ha derramado sobre nosotros en el 2020. Hoy hablaba con un amigo y el mundo ha cambiado tanto. El mundo ya no es el mismo que fue ayer. El mundo ya no es el mismo que fue en los 90s, en los 2000s, en los 80s, ¿no? Estamos viviendo un tiempo único como toda la historia. Y estamos viviendo un tiempo donde la mano poderosa de Dios se ve más cerca. Donde la mano de Dios
está sobre nosotros y puede ser palpable y la podemos tocar si tan siquiera tú y yo nos acercáramos al trono de gracia confiadamente de que Cristo está intercediendo por nosotros. Ay, qué precioso ser llamado hijo de Dios, qué hermoso ser llamado santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Amigos, hermanos, amados míos, somos la iglesia de Cristo, somos la nueva humanidad, esta nueva humanidad que se asemeja al pensamiento y a la mente de Cristo. Estos somos. Quisiera concluir con una oración. Por favor, déjanos tus comentarios. Vamos a abrir otro segmento de oración porque nos hace falta orar en nuestras redes sociales. Nos hace falta tener un momento de intimidad con Dios en nuestras redes sociales y estamos a tiempo, estamos a buen tiempo. Gracias, Dios, por este 2020. Gracias, Dios, por nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu sangre. Gracias por tu cruz. Porque es solamente a ti quien podemos correr confiadamente y ir al trono y acercarnos al trono de la gracia. Porque es tu sangre lo que nos hizo aceptos en el amado. Porque es tu sangre lo que nos limpia. Porque es tu sangre lo que nos vuelve al redil. Es tu sangre lo que nos llama y es tu sangre la que nos justifica. Solamente en ti hay salvación. Te reconocemos como Cristo, Rey y Señor de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestros negocios, de nuestras empresas, de nuestras familias. Dios, te entregamos el control de toda nuestra vida, te entregamos el control de nuestras emociones, te entregamos el control de nuestro pecado aún, porque yo sé que tú nos limpias y yo sé que tú tienes el poder para hacernos más blancos que la nieve, Señor. Te pido, Dios, que bendigas a tu iglesia Safe, que bendigas a toda tu iglesia donde quiera que esté, Señor, que nos haga santos, Señor, que cada día nos parezcamos a ti, Señor, y que cada día tengamos la mente de Cristo, el ADN de Cristo impregnado en nosotros, Señor, que amemos, que perdonemos, que seamos fieles a tu palabra, que seamos fieles a la verdad, Señor. Y si no estamos fieles a la verdad, tú castíganos y repréndenos. Pero, Señor, si estamos siendo fieles a tu verdad, por favor, prospéranos y haznos sentir hijos amados, hijos adoptados, porque por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues aquí estamos. Es un gusto tenerlos, es un gusto saber que están bien, saber que aunque la muerte está cerca de nosotros, a nosotros no llegará. Muchas gracias, iglesia. Muchas gracias por estos momentos. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias por acompañarnos. Te pido que si sabes que algún hermano está mal, por favor, toma tu tiempo para orar. Toma tu tiempo para leer la Biblia y por favor, acércate a él y acércate a mí. Dios los bendiga muchísimo. Los amo en el amor de Cristo y espero se encuentren súper bien. Nos vemos. Cuídense.